Mi hijo arrastró su maleta por el piso de mi casa antes de que yo terminara de abrir la puerta. «Nos mudamos aquí», dijo Mateo, ya adentro, con esa voz firme que usan las personas cuando creen que la decisión ya se tomó sin ellas. No me miró a la cara al decirlo. No esperó una respuesta. Las ruedas de la maleta rechinaron una vez. Luego se suavizaron, como si hubieran encontrado un suelo hecho para ellas. Yo soy Elena Vargas. Tengo 71 años. Y en ese momento aprendí algo importante. La confianza puede sonar más fuerte que el cariño. Camila lo siguió, sonriendo demasiado rápido. «Solo por un rato», agregó, como si eso suavizara el anuncio. «Supimos que compraste un lugar de lujo aquí en la sierra. Nos pareció un buen momento para arreglar las cosas». «Arreglar las cosas». La frase se quedó entre nosotros como algo ensayado. Mateo jaló la manija de nuevo. «¿Dónde ponemos las maletas?» Miré la maleta. Una era grande, la otra, más grande todavía. Esto no era una visita, era una llegada. Me hice a un lado. No porque estuviera aturdida, no porque fuera débil, sino porque quería que entrara del todo. Dio 3 pasos más. Todavía Beques hablando. «Podemos tomarla a la habitación de la izquierda, la que tiene mejor luz. Camila necesita espacio para trabajar». Luego cruzó el umbral hacia el pasillo principal y se detuvo. No fue sutil. Su mano aflojó la manija como si el agarre le hubiera fallado. La maleta se inclinó un poco. Luego se asentó. Sus hombros se alzaron una vez, como si hubiera querido hablar y no supiera cómo. Camila casi choca contra su espalda. «¿Qué pasa?», espetó ella, irritada. «¿Por qué te detuviste?». Él no respondió. Su boca se abrió. Se cerró. Tragó saliva. El color se le fue de la cara tan rápido que me sorprendió. Mateo, que negociaba contratos para ganarse la vida. Mateo, que nunca se detenía lo suficiente para escuchar. Ahí estaba, como si el aire mismo hubiera apretado pausa. Camila se asomó por un lado. Su sonrisa se desvaneció. Yo no dije nada. El silencio tiene esa forma de revelar lo que el ruido nunca muestra. Mateo tomó un respiro cuidadoso. Luego otro. Sus ojos se movieron, lentos y deliberados, como si estuviera contando algo que no esperaba encontrar. No se volvió hacia mí. No preguntó qué era esto. No bromeó. Por primera vez desde que llegó. Parecía no saber bien dónde pisaba. Me quedé junto a la puerta, con las manos relajadas a los lados. Había practicado esta calma durante años sin darme cuenta. La había aprendido en hospitales, en salas silenciosas y en noches largas cuando la gente asumía que yo arreglaría lo que ellos rompían. Camila susurró su nombre. Mateo. Él negó con la cabeza una vez, apenas. Ahí fue cuando supe que había venido por el motivo equivocado. Cerré la puerta detrás de mí. No fuerte, no suave, solo lo suficiente para marcar el momento. El sonido retumbó una vez y se desvaneció en la casa. Vi a mi hijo parado en el centro de algo que aún no entendía y dejé que el silencio hiciera el resto. 2 horas antes. Mi teléfono estaba boca abajo en la encimera. Justo donde lo dejaba todas las mañanas. Lo hacía a propósito. Si sonaba, no lo oiría. Si vibraba, no me sentiría obligada. Ese hábito solo me había tomado años aprenderlo. Estaba de pie junto a la mesa con una taza de café, enfriándose entre las manos, escuchando nada más que el zumbido bajo de la casa despertando. Ese sonido significaba que había hecho algo bien. «Te levantaste temprano», dijo Isabel desde la puerta. Isabel Flores había estado conmigo desde el principio. Excontadora. Voz suave. Ojos que no se perdían nada. Vivía en la cabañita detrás de la casa principal y ayudaba a que todo marchara sin que nunca tuviera que pedírselo. «No dormí mucho», dije. Ella asintió como si entendiera exactamente por qué.
aunque no lo había dicho en voz alta. «¿Vuelven hoy?» «No», dije. «No hay nadie programado». Me dio una mirada que decía que los horarios y la realidad no siempre coincidían. Había elegido Krill porque estaba lejos de esa versión de mi vida donde siempre estaba disponible. Después de décadas como administradora de hospital, estaba acostumbrada a las emergencias, a que me llamaran, a arreglar cosas en silencio mientras otros se llevaban el crédito por la calma. Este lugar era diferente. Aquí, nada pasaba y a menos que estuviera destinado a pasar. Adela entró después, atándose el suéter más fuerte alrededor de la cintura. El pedido de suministros llegó temprano. Dijo: «Todo está registrado». «Gracias», dije. «Pon las facturas en la carpeta junto a mi escritorio». Sonrió, pequeña y orgullosa. Adela Ramos tenía 68 años y había perdido sus ahorros para el retiro cuando su propio hijo la convenció de firmar como aval un préstamo. Nunca hablaba de eso a menos que alguien preguntara. No necesitaba. Su disciplina se veía en cómo ahora contaba cada detalle. «Estaré en el huerto más tarde», agregó. «Paloma quiere ayuda con el riego. Dile que pasaré después del almuerzo», dije. Nombres como esos llenaban mis días ahora. No citas, no exigencias, nombres que pertenecían a mujeres que llegaban sin esperar ser rescatadas. Caminé por el pasillo principal sola, deteniéndome donde la luz caía justo bien. La pared ya estaba terminada. Cada marco derecho, cada nombre escrito a mano en la parte de atrás. Pasé los dedos por el borde de uno. Luego retiré la mano. «¿Estás lista?», preguntó Isabel desde atrás. «He estado lista más tiempo del que me di cuenta», dije. Ella dudó. «Si alguien de tu vida pasada aparece». «No me explicaré», dije. «No justificaré este lugar». Ella asintió de nuevo. Bien, eso importaba. Ser entendida sin tener que defenderme. Aún se sentía nuevo. Revisé la carpeta en mi oficina una vez más. Papeles en su lugar. Copias donde debían estar. No lo había armado por miedo. Lo había hecho porque la experiencia te enseña una cosa con claridad. La gente que asume acceso rara vez te avisa antes de tomarlo. Cuando tomé mi teléfono de nuevo, no había llamadas perdidas, ni mensajes, nada que exigiera una respuesta. Lo dejé de nuevo. En ese momento, pensé que el silencio significaba que el límite se mantenía. No oí el motor subiendo por el camino de la sierra hasta mucho después. Mateo nunca había sido cruel. Esa era la parte que la gente luchaba por entender cuando intentaba explicarlo. La crueldad es ruidosa. Deja moretones y testigos. Mateo hacía algo más callado. Asumía que yo entendería. Asumía que me adaptaría. Asumía que cualquier espacio que ocupara volvería a crecer después de que se fuera. Cuando era más joven, esas suposiciones parecían inofensivas. «Puedes cuidar mi casa mientras no estoy», decía, ya pasándome las llaves. «Necesito ayuda con el papeleo», agregaba después, dejando una carpeta en mi mesa sin preguntar si tenía tiempo. Nunca cabía un gracias que igualara el peso de la petición. Nunca una pausa lo suficientemente larga para que yo respondiera con honestidad. Camila se rió una vez en la cena. «Tienes suerte de tener una mamá que sabe manejar las cosas», dijo, chocando su copa. «Algunos no saben ni cómo lidiar con el dinero o los detalles». Mateo sonrió como si eso fuera un halago. Me tomó años darme cuenta de que ser capaz me había convertido en algo conveniente. Intenté corregirlo con suavidad al principio. «Deberías llamar antes de venir», le dije una vez. Él agitó la mano. «Está bien, mamá. Sé que estás en casa». Otra vez, cuando dije que no podía prestarle dinero. No discutió, solo se quedó callado.
Pasaron 3 semanas sin una llamada. Luego apareció con víveres. Actuando como si la distancia hubiera sido mi culpa, pensé que necesitabas espacio. Dijo, lo que quería decir era que yo había hecho las cosas incómodas al decir que no. Ese patrón nos siguió hasta la adultez. Si ofrecí ayuda, la tomaba. Si no, se retiraba. Nunca alzaba la voz. Nunca me insultaba directamente. Solo trataba el acceso como algo que existía, aunque yo no estuviera de acuerdo. Después de que mi esposo murió, Mateo vino una vez. Se paró en la puerta, incómodo, mirando su reloj. ¿Estás bien?, preguntó. Lo estoy manejando. Dije, bien, respondió, ya retrocediendo. Avísame si necesitas algo. No esperó a oír la respuesta. Ahí fue cuando aprendí que el abandono emocional puede disfrazarse de cortesía. Años después, cuando le dije que me mudaba a Krell, su reacción fue inmediata y extraña. Debe ser lindo, dijo. Supongo que todo ese esfuerzo valió la pena. No había curiosidad, ni preguntas sobre por qué quería irme o qué estaba construyendo. Solo la suposición de que finalmente había llegado a un punto donde mi vida le era útil de nuevo. Camila llamó una semana después. Mateo mencionó que compraste una propiedad, dijo con ligereza. Es un paso grande, es uno necesario, respondí. Para ti, dijo, o para todos. No respondí. Ella se rió y cambió el tema. Mirando atrás, las señales estaban ahí. La forma en que Mateo hablaba de mis decisiones como si fueran bienes compartidos. La forma en que hablaba de mi espacio como si fuera un almacenamiento temporal para sus problemas futuros. La forma en que nunca preguntó qué quería que fuera este lugar. Cuando la gente asume que el cariño significa acceso, deja de pedir permiso. Deja de escuchar las dudas. Deja de notar los límites hasta que choca de frente con ellos. Camila fue la primera en hablar cuando entraron del todo. Su voz tenía ese brillo ensayado, del tipo que llega antes que la sinceridad. Elena, este lugar es precioso, dijo. Realmente te has hecho bien a ti misma. Mateo asintió, todavía escaneando la habitación, como si las paredes le respondieran antes que yo. Sí, buena jugada. Krell es sólido. Siempre mantiene su valor. Vi la forma en que dijo valor, no admiración. Medición. No queríamos que las cosas siguieran tensas. Continuó Camila. La vida es demasiado corta para rencores. Por eso estamos aquí. Para arreglar las cosas. Mateo finalmente me miró entonces. Pensamos que era el momento. ¿Momento para qué? No lo dijo. Dejé mis llaves en la mesa y mantuve la voz pareja. Arreglar las cosas suele empezar con una plática. La estamos teniendo, dijo Camila rápido. Justo ahora. Mateo carraspeó. Entonces, ¿qué tan grande es el lugar? Exactamente. ¿Lo suficientemente grande? Dije. Sonrió como si hubiera contado un chiste. Claro, pero digo oficialmente. Cuartos, baños, ese tipo de cosas. Camila intervino, con tono casual. Debes haber entrado temprano. Los precios subieron después de la última temporada. No compré esto para especular. Dije. Mateo agitó la mano. Por supuesto que no. Solo digo, es impresionante. Siempre has tenido buen instinto. Eso era nuevo. Los halagos de Mateo usualmente venían con una petición pegada. Camila se acercó a las ventanas, alzando su teléfono. La luz es increíble. ¿Esto fotografiaría también? ¿Para qué? Pregunté. Dudó una fracción de segundo. Solo recuerdos. Mateo rió suavemente. Quiere decir que le gusta documentar las cosas. Digo, agregó Camila, bajando el teléfono. Si alguna vez decides hacer algo con la propiedad, rentar una parte, organizar eventos, tendrías opciones, ya las tengo.
Dije, las cejas de Mateo se alzaron. Ah, sí. Cambió su peso, como siempre hacía cuando estaba a punto de empujar sin parecerlo. Está pagado por completo. Camila lo miró. Luego, a mí. Mateo se preocupa. Le gusta saber que las cosas están seguras. Me gusta saber mis asuntos. Corrigió Mateo. Asuntos familiares. Quiero decir... Lo miré a los ojos. Esto no es un asunto familiar. El aire se tensó. Camila sonrió de nuevo. Más delgada esta vez. No lo dijo así. Mateo se encogió de hombros. Solo no quiero que te sobreextiendas. Las propiedades en la sierra pueden ser caras de mantener. Servicios. Personal. Seguro. No hay personal. Dije. Parpadeó. ¿En serio? No. Camila rió ligeramente. ¿Siempre has sido independiente? Independiente. Otra palabra que sonaba halagadora, hasta que oías cuánto excusaba la distancia. Mateo dio unos pasos más adentro, mirando por el pasillo. Entonces, ¿dónde duermes tú? ¿Tengo un cuarto? Rió. Lo imaginé. Solo quería decir, olvídalo. Camila bajó la voz. No vinimos a complicar las cosas. Llegaron sin llamar. Dije. Mateo se encogió de hombros de nuevo. Estábamos por la zona. Creé no era un accidente. Ni el momento. Camila extendió la mano y tocó mi brazo. Estamos intentando hacerlo mejor. ¿Al mudarse aquí? Dije. Mateo sonrió. Confiado de nuevo. Al empezar de cero. Los nuevos comienzos. Había aprendido. A menudo venían a costa de alguien más. Tomé mis llaves y me volví hacia el pasillo. Deben ver el resto. Me siguieron sin dudar. Las preguntas de Mateo vinieron más rápido mientras caminábamos. Sobre metros cuadrados, sobre caminos de acceso, sobre si planeaba quedarme todo el año. No preguntó cómo dormía. No preguntó qué había construido aquí. No preguntó por qué había elegido esta vida. Preguntó cuánto valía. Camila se quedó cerca, asintiendo, agregando aseguranzas suaves cada vez que su curiosidad se afilaba demasiado. Juntos, llenaban el espacio con el sonido de la certeza, como si declarar la paz fuera suficiente para hacerla real. Me detuve en la entrada del pasillo principal y me hice a un lado. Mateo pasó junto a mí, todavía en hablando. Ahí fue cuando lo vio, y todo lo que había asumido empezó a fallarle. Podría él haberlos detenido en la puerta. Podría haber dicho no en el momento en que Mateo metió su maleta. Podría haber trazado una línea tan clara que no dejara espacio para discusiones. Eso habría sido más fácil. Los rechazos claros siempre lo son, pero la claridad sin preparación solo pospone el conflicto. No lo termina, así que elegí el silencio en su lugar. Mateo estaba en el pasillo principal, de espaldas a mí, todavía mirando. Camila flotaba a su lado, su expresión atrapada entre confusión e irritación. «¿Qué es esto?», preguntó al fin. No respondí. Mateo se volvió un poco, su voz más baja ahora. Mamá, pasé junto a ellos sin una palabra y me detuve cerca de la pared. No lo suficientemente cerca para bloquear su vista, no lo suficientemente lejos para parecer distante. Quería que lo vieran desde donde estaban. No los invité aquí para negociar, dije con calma. Los invité para que entendieran. Camila cruzó los brazos. Solo estamos tratando de entender qué estamos viendo. Ese es exactamente el punto, respondí. Mateo dio un paso más cerca, luego otro. Su confianza anterior se había ido. Estas no son fotos familiares. No, dije. ¿Amigas?, insistió. Negué con la cabeza. No exactamente. Camila resopló. Entonces, ¿qué hacen aquí? ¿Viven aquí?, dije. Los ojos de Mateo se dirigieron a mí, afilados. ¿Quién vive? Dejé que la pausa se extendiera lo justo. Las mujeres en esos marcos. Exhaló, inquieto. ¿Enmarcaste a extrañas?
No son extrañas para mí. Camila rió, corta e incrédula. ¿Nos estás diciendo que todo este lugar es para ellas, sí? La mandíbula de Mateo se tensó. Entonces esto no es una casa. Lo es, dije. Solo no de la forma que asumiste. Se pasó una mano por el cabello. Paseando una vez. Deberías habernos dicho. Nunca preguntaste. Eso cayó más pesado de lo que esperaba. Se detuvo. Camila se recuperó primero. Pensamos que esto era un retiro. Para ti, lo es, dije. No solo para mí. Mateo miró por el pasillo. Luego de vuelta fui a la pared. ¿Cuánto tiempo has estado pasando esto? Lo suficiente para saber lo que hago. ¿Y pagaste todo esto tú sola? Preguntó. Sí. Los ojos de Camila se entrecerraron. ¿Sin socios? No. ¿Sin inversionistas? Insistió. No. Mateo tragó. Eso es mucho dinero. Es mucha disciplina. Corregí. Miró al piso, recalculando. Siempre decías que estabas siendo cuidadosa. Lo estaba. Camila negó con la cabeza. Esto se siente impulsivo. La miré. Fue planeado. Mateo se enderezó. Su tono cambiando de nuevo. Más firme. Entonces, ¿dónde encajamos nosotros en esto? Me volví completamente hacia él entonces. No encajan. El silencio que siguió no estaba vacío. Estaba cargado con el sonido de expectativas derrumbándose. Camila abrió la boca. Luego la cerró. Mateo me miró como si hubiera hablado un idioma que no reconocía. Los dejé entrar. Continué. Mi voz firme. Porque quería que vieran esto antes de decidir a qué tenían derecho. Los ojos de Mateo volvieron a la pared. Más lentos ahora. Buscando. No había mirado de cerca antes. No había necesitado. Las suposiciones siempre lo habían llevado. Ahora se requería algo más. Y lo vi darse cuenta de que lo que pensó que entraba allí a tomar ya no estaba ahí para ser tomado. Mateo se recuperó primero. Siempre lo hacía. Sorpresa. Luego recalculó. Entonces, dijo, aplaudiendo una vez. Demasiado fuerte para el espacio. ¿Realmente lo hiciste? Propiedad en la sierra. Líneas limpias. Silencio. Inteligente. Camila alzó su teléfono de nuevo, angulándolo justo. La luz es increíble aquí. Dijo, este ángulo hace que todo parezca intencional. Lo es, dije. Ella sonrió sin mirarme y tomó otra foto. A la gente le encantaría esto. ¿A qué gente? Pregunté. Dudó. Luego se encogió de hombros. A cualquiera. Mateo se acercó a la escalera, asomándose hacia arriba. ¿Cuántos niveles lo suficientes? Dije de nuevo. Rió. Siempre evades esa pregunta. Respondo la que realmente estás haciendo. Se detuvo. Miró atrás. ¿Cuáles? ¿Cuánto puedes usar? Dije. ¿Y qué tan pronto? Camila bajó el teléfono. Eso no es justo. Es preciso. Respondí. Mateo agitó la mano, como alisando el aire. Relájate. Somos familia. Familia. Lo dijo como quien dice código de acceso. Se recargó en el barandal. Cómodo ahora. Como si la casa ya lo hubiera aceptado. Digo, no vas a necesitar todo esto para siempre. Sentí el cambio entonces. Sutil. Familiar. El momento en que mi vida se convertía en una línea de tiempo en el plan de alguien más. Lo necesitaré mientras esté viva. Dije. Por supuesto. Respondió rápido. Solo digo eventualmente. Es bueno pensar adelante. Camila asintió, apoyándolo. La planeación patrimonial importa. He planeado. Dije. Mateo sonrió. Bien, eso facilita las cosas. ¿Para quién? Pregunté. No respondió. Se movió de nuevo, abriendo una puerta, luego otra. Este cuarto podría ser una oficina o una suite de invitados. Depende. ¿Depende de qué? Dije. De cómo salgan las cosas.
respondió con ligereza. Camila señaló hacia el pasillo. Entonces, ¿cuál es el plan con el resto del espacio? El plan ya está en marcha, dije. Mateo ladeó la cabeza. Sigues diciendo eso, porque es verdad. Se acercó más, bajando la voz. Mamá, no estamos aquí para tomar el control. Solo queremos ayudarte a manejar esto. Es mucho para una sola persona. Lo miré a los ojos. Nunca has manejado nada aquí. Aún, dijo. La palabra cayó como una reclamación. Camila metió su teléfono en la bolsa y cruzó los brazos. No puedes culparnos por pensar en el futuro. Puedo culparlos por pensar que es suyo, dije. Mateo se tensó. Soy tu hijo. Y yo sigo aquí, respondí. Eso no ha cambiado. Abrió la boca. Luego la cerró. Sus ojos se movieron de nuevo, escaneando las paredes, las puertas, los espacios donde ya se había colocado. Lo que veía era seguridad, continuidad, un aterrizaje suave disfrazado de reconciliación. Lo que no veía aún era la estructura debajo de la ilusión. Las reglas ya establecidas, las líneas ya trazadas. Camila carraspeó. Estás a la defensiva. Estoy siendo precisa, dije. Mateo sonrió de nuevo. Más lento esta vez. Lo resolveremos. Lo vi decirlo como una promesa que creía poder cumplir. La casa aún le permitía fingir. La confianza de Mateo lo llevó hasta el momento en que no pudo más. Entró al pasillo principal como si fuera el corazón de la casa, como si lo que encontrara ahí confirmara cada suposición que había apilado en su cabeza. Camila lo siguió medio paso atrás, lista para aprobar, lista para enmarcarlo como prueba de que su nuevo comienzo tenía dónde aterrizar. Entonces Mateo se detuvo. La manija de la maleta se resbaló en su agarre. No del todo, solo lo suficiente para mostrar que su cuerpo reaccionó antes de que su orgullo pudiera alcanzarlo. Miró al frente, congelado de una forma que no había visto desde que era un chiquillo, y rompí algo que no podías arreglar. Camila chocó contra su hombro. Mateo, muévete. No lo hizo. ¿Qué estás mirando? Espetó, rodeándolo. Su voz se desvaneció cuando lo vio también. La pared se extendía por el lado lejano del pasillo, cubierta de marcos docenas de ellos, arreglados con simetría deliberada. No decorativos, no al azar. Del tipo que construyes cuando quieres que la verdad sea inevitable. La boca de Camila se apretó. ¿Qué es esto? La voz de Mateo salió ronca. ¿Dónde están nuestras fotos? No respondí de inmediato. Dejé que el silencio hiciera lo que siempre hace cuando alguien finalmente nota lo que ha estado ignorando. Mateo dio un paso más cerca, lento, como si esperara que la pared cambiara al acercársele. Sus ojos saltaron de marco en marco. Una mujer joven sosteniendo un bebé. Su sonrisa cautelosa pero real. Una mujer mayor en un huerto, manos en la tierra como si perteneciera ahí. Otra mujer parada junto a una mesa de cocina desgastada, cabeza en alto. Como si eso solo hubiera tomado años. Camila cruzó los brazos. Estas no son familiares. No, dijo Mateo. Tragando. No lo son. Se volvió hacia mí. La ira tratando de encontrar dónde pararse. ¿Por qué no hay una sola foto mía? Lo miré a los ojos. Porque esta pared no es sobre tu infancia. Camila soltó una risa aguda, del tipo que usaba cuando intentaba no mostrar pánico. Entonces, ¿de qué se trata? Elena, ¿estás coleccionando gente ahora? Mateo miró de nuevo los marcos, su mandíbula tensa. Esto es raro. Se siente raro. Corregí suavemente. Porque esperabas una historia diferente. Resopló. Esperaba la casa de mi madre. Esta es mi casa, dije. Y dice la verdad. Camila se acercó a la pared, inspeccionando las fotos como buscando un defecto. ¿Quiénes son estas mujeres? Los ojos de Mateo cayeron en un marco cerca del centro. Se inclinó,
leyendo el nombre grabado debajo. Sus labios se movieron en silencio, pronunciándolo como si no quisiera creer que pertenecía ahí. Camila notó. «¿Qué dice eso?» No respondió. Pasó a otro marco, otro nombre, otro rostro. No posados, no pulidos. Ojos reales. Supervivencia real. La voz de Camila se suavizó. Sospechosa. ¿Son estas? Clientas. Mateo volvió la cabeza hacia ella. ¿Clientas de qué? Se encogió de hombros, aún tratando de hacerlo pequeño. No sé. Es como una de esas paredes de fundaciones, donantes, testimonios. Algo... La respiración de Mateo cambió. Ya no estaba solo confundido. Estaba calculando, buscando el ángulo que hiciera esto tener sentido de una forma que pudiera controlar. Sus ojos barrieron el pasillo. Luego volvieron a la pared como si fuera una amenaza. «No entiendo», dijo, más bajo. «Nunca mencionaste nada de esto». Di un paso adelante y me detuve a su lado, lo suficientemente cerca para que sintiera mi presencia, sin tomarla como consuelo. «Nunca preguntaste», dije. Se encogió como si las palabras hubieran golpeado en un lugar más profundo que el orgullo. Camila negó con la cabeza, irritada de nuevo. «Estamos aquí hablando de fotos mientras intentamos arreglar nuestra relación. ¿Puedes solo decirnos qué es esto?» La voz de Mateo subió, más afilada. «Sí, explícalo. Porque si esto es una especie de declaración, lo es», dije. Se quedó quieto de nuevo. Alcé las barbillas hacia la pared. Cada rostro en esa pared pertenece a alguien que llegó aquí con nada más que miedo y la voluntad de empezar de nuevo. Los ojos de Camila se entrecerraron. ¿Llegó aquí? La garganta de Mateo se movió. ¿Aquí? Como en esta casa. Asentí una vez. Sí. Miró los marcos como si pudieran negarlo. Como si la pared de repente revelara los retratos familiares a los que se sentía con derecho. Luego se volvió hacia mí, voz inestable. «Y los pusiste en la pared, pero no a mí». No alcé la voz. Tampoco la suavicé. «Esa pared es para gente que se presentó», dije. «No para gente que asumió que podía». La cara de Mateo se tensó. Sus ojos volvieron al centro de la exhibición. Y lo vi darse cuenta de la parte más inquietante. La pared no lo extrañaba por accidente. Había sido construida sin él a propósito. Mateo se quedó donde estaba, sus ojos moviéndose por la pared, como si leyera un idioma en el que no confiaba. Camila cruzó los brazos más fuerte, la impaciencia regresando a su postura como si la confusión la ofendiera. «Estás siendo dramática», dijo Camila. «Esto no explica nada. Explica más de lo que creen». Respondí. Mateo se volvió hacia mí, su voz baja. «Enmarcaste a extrañas y les construiste un altar. Eso no es una explicación. No son extrañas», dije. «Y esto no es un altar. Entonces, ¿qué es?», insistió Camila. «Porque no parece una casa. Es una casa», dije. «Solo no un destino. Es un proceso». Mateo resopló. «¿Un proceso para qué?». «Para recuperarse», dije. Rió una vez, agudo y sin humor. «¿De qué?». No respondí de inmediato. Había aprendido que apresurar la verdad solo hace a la gente defensiva. Algunas cosas necesitan espacio para aterrizar. «Este lugar», dije al fin, «es un refugio». Camila alzó una ceja. «¿Para quién?». «Para mujeres que fueron echadas de sus propias vidas», dije. «A veces por la familia, a veces por las circunstancias, a veces por ambas». La mandíbula de Mateo se tensó. «Convertiste tu casa en una caridad». «Convertí mi vida en algo útil», dije. «Eso no es lo mismo». Espetó. «No, estuve de acuerdo». «Es mejor». Camila negó con la cabeza. «Nunca dijiste nada de esto. Nunca preguntaron», dije de nuevo. Mateo exhaló, frotándose la cara.
¿Entonces viven aquí? Sí. ¿Cuántas? Preguntó. Las que el sistema pueda sostener. Miró alrededor del pasillo. Luego de vuelta a la pared. Sistema. Este no es un lugar donde la gente llega y espera ser salvada. Dije, trabajan, contribuyen, reconstruyen. Los labios de Camila se curvaron. Suena agotador. Lo es, dije. Por eso funciona. Mateo miró por el corredor. Su certeza anterior ida. ¿Entonces qué hacen todo el día? Aprenden, dije. Toman responsabilidad. Se hacen responsables unas a otras. ¿De qué? Preguntó. De sus vidas, dije. Camila rió suavemente, negando con la cabeza. Lo hace sonar noble. Lo es, respondí, pero no romántico. Mateo se acercó más, bajando la voz. ¿Y tú diriges esto? Lo superviso, dije. No lo controlo. Eso no tiene sentido, dijo. Lo pagaste. Eres dueña del lugar. Lo protejo, corregí. Ser dueña no es lo mismo que controlar. Camila miró hacia las escaleras de nuevo. ¿Entonces hay reglas? Sí. ¿Horarios sí? ¿Expectativas? Preguntó Mateo. Sí. Frunció el ceño. Eso no suena como un hogar. Suena como responsabilidad, dije. Camila puso los ojos en blanco. Siempre te ha gustado la estructura. Siempre me ha gustado la dignidad. Respondí. Mateo miró de vuelta hasta la pared, más lento ahora, como si algo hubiera empezado a moverse bajo sus pies. Y todas empiezan de nuevo aquí. No empiezan de nuevo, dije. Empiezan hacia adelante. Camila suspiró. Esto aún se siente como algo que deberías habernos dicho. No lo construí para la aprobación, dije. Lo construí porque necesitaba existir. Mateo miró uno de los marcos más tiempo que los otros. Su voz bajó. Y nunca pensaste en incluirnos. Lo pensé. Dije, cada vez que no llamabas, cada vez que asumías que estaría disponible, cada vez que tratabas mi vida como si estuviera en pausa para la tuya, se volvió hacia mí, listo para discutir. Luego se detuvo. Las palabras no vinieron. Pasos sonaron faintly en algún lugar más profundo de la casa. Una puerta se cerró. Una voz rió, distante y natural. Camila se tensó. Están aquí ahora, sí, dije. Los ojos de Mateo se dirigieron al sonido. Luego de vuelta a mí, algo inquieto se asentó en su expresión. Esto ya no era una casa que pudiera ocupar. Era un sistema que no entendía. Y lo había construido sin preguntarle si aprobaba. Mateo miró la pared como si lo hubiera acusado de algo que no estaba listo para responder. Camila fue la primera en recuperarse, su tono agudo con incredulidad. «Entonces estas mujeres viven aquí», dijo. «Todas ellas». «Sí», respondí. «¿Y tú eres qué?», insistió. «Su casera no. Su jefa no». Resopló. «Entonces, ¿qué se supone que eres?» No dudé. «Su madre». La palabra cayó pesada. Mateo se volvió hacia mí tan rápido que su silla raspó el piso. «No digas eso, lo acabo de decir. No eres su madre. Espetó. No las criaste, las elegí», dije con calma. «Y ellas me eligieron». Camila rió. «Corta y cortante. Así no funciona la familia». «Ahora sí», dije. Mateo negó con la cabeza, paseando una vez como si necesitara movimiento para quemar la ira. «Nos está reemplazando. No reemplazo a nadie», dije. «Estoy llenando un espacio que nunca ocupaste». «Eso no es justo», dijo. «Soy tu hijo, y yo sigo siendo tu madre», respondí. «Eso no me obliga a desaparecer por ti». Camila cruzó los brazos. «Esto es enfermizo. Lo enfermizo», dije. «Es fingir que la sangre excusa la ausencia». La voz de Mateo subió. «Entonces las enmarcan. Construyes todo esto. Y se supone que lo aceptemos. No tienen que aceptarlo», dije. «Solo no pueden tomarlo». Dejó de pasear. «¿Tomar qué?» «Mi vida», dije. «Mi trabajo.
Mi propósito. Los ojos de Camila se entrecerraron. Estás actuando como si fuéramos villanos. Estoy actuando como alguien que aprendió. Respondí. Mateo miró de vuelta la Pesia a la pared, su mandíbula apretada. ¿Cómo te llaman? Respondí sin orgullo ni disculpa. Elena. A veces mamá. Camila puso los ojos en blanco. Eso es ridículo. Es ganado, dije. Pasos sonaron de nuevo. Más cerca esta vez. Una mujer apareció al final del pasillo, dudando al ver a Mateo y Camila. Estaba en sus 20 tardíos, sosteniendo una pila de carpetas contra el pecho. Perdón, dijo suavemente. No sabía que tenías visitas. Está bien, Paloma, dije. Solo estamos platicando. Asintió y pasó junto a nosotros, sus ojos flicando brevemente a la pared antes de desaparecer en un cuarto lateral. Mateo la vio irse. Esa es una de ellas, sí. ¿Y te llama mamá? Dijo. A veces, tragó. ¿Por qué? Porque cuando llegó aquí no tenía a dónde más ir. Dije, porque trabajó, porque escuchó, porque no asumió que le debía algo. Camila resopló. Entonces la gratitud la hace tu hija. El respeto lo hace, dije. Mateo rió, pero no había humor en ello. Esto es una locura. Lo loco, dije en voz baja. Es pensar que familia significa acceso sin responsabilidad. Se acercó más, bajando la voz. Estás eligiéndola sobre mí. Estoy eligiendo dignidad. Respondí. Ellas no me pidieron sacrificarme. Me pidieron pararme con ellas. Camila negó con la cabeza. Suenas lavada del cerebro. La miré. Tú suenas amenazada. El silencio se extendió. Mateo miró la pared de nuevo. Más lento ahora, sus ojos deteniéndose en rostros que no reconocía, pero ya no podía ignorar. No pertenezco aquí, dijo al fin. No, estuve de acuerdo. No de la forma en que llegaste. La palabra, hijas, aún colgaba entre nosotros, pesada e innegable. Y vi a Mateo darse cuenta de que lo enojaba no era ser excluido. Era descubrir que yo había aprendido a elegir diferente. La verdad no salió de golpe. Nunca lo hace. Se filtró. Mateo estaba con las manos en los bolsillos, meciéndose ligeramente sobre los talones, como esperando que el piso le diera mejor apoyo. Camila se había quedado callada. Su agudeza anterior reemplazada por una quietud tensa y vigilante. No tenías que hacer esto tan complicado, dijo Mateo al fin. No lo hice, respondí. ¿Tú lo hiciste? Soltó un aliento que sonó más a rendición que a suspiro. No lo planeamos así. ¿Planear qué? Pregunté. Camila respondió antes que él. Las cosas solo cambiaron. Eso es vago, dije. Mateo la miró. Luego a mí. El negocio ha estado lento. Esperé. El mercado dio un giro, agregó Camila rápido. Los clientes se echaron para atrás. Los contratos se retrasaron. ¿Qué tan retrasados? Pregunté. Mateo dudó. Lo suficiente. El silencio presionó de nuevo. Más pesado esta vez. Había oído ese tono antes. En salas de juntas. En oficinas donde la gente evita números hasta que no pueden esconderlos más. ¿Cuánto? Dije. La mandíbula de Camila se tensó. Mateo tragó. No es solo una cosa. No pedí la historia, dije. Pedí la cantidad. Exhaló por la nariz. Entre tarjetas de crédito y préstamos, alrededor de 1 millón de pesos. Camila se encogió como si no quisiera oír lo dicho en voz alta. Y ahí fue cuando decidieron arreglar las cosas, dije. Los hombros de Mateo cayeron. Necesitábamos tiempo. Necesitaban dinero. Corregí. Camila dio un paso adelante. Defensiva de nuevo. Necesitábamos familia. Necesitaban alivio. Dije. Hay diferencia. Mateo se frotó la cara. La frustración rompiendo la confianza que había llevado toda la mañana. Pensamos que tenías más. Tengo exactamente lo que construí. Respondí.
y eso es mucho. Dijo, gesticulando alrededor. Este lugar solo. Este lugar no es líquido. Dije, y no está disponible. Camila resopló. Nos estás diciendo que no ayudarías a tu propio hijo. Te estoy diciendo que no seré usada. Dije. La voz de Mateo subió. No te usaríamos. Ya lo intentaron. Dije. Llegaron sin llamar. Se mudaron sin preguntar. Hablaron de cuartos y refinanciamiento antes de preguntar cómo estaba. Camila cruzó los brazos. Estábamos bajo presión. También lo estaban las mujeres en esa pared. Dije, no llegaron con maletas y expectativas. Mateo espetó. Ellas no son familia. Se comportaron como tal, respondí. Negó con la cabeza. Paseando de nuevo. ¿Nos estás castigando por batallar? No, dije. Me niego a borrarme para arreglarlo. La voz de Camila se afiló. Entonces eso es todo. Construiste un sistema para extrañas, pero no mueves un dedo por nosotros. La miré firme. No quieren ayuda. Quieren cobertura. Mateo dejó de pasear. ¿Qué significa eso? Significa que no vinieron aquí a reconstruir, dije. Vinieron a descansar mientras alguien más carga el peso. Eso no es justo. Dijo, es preciso, respondí. Camila rió amargamente. Entonces se supone que roguemos. Se supone que sean honestos. Dije, desde el principio. La voz de Mateo bajó. Despojada de actuación. No sabía a dónde más ir. Suavicé. Solo un poco. Podrías haber preguntado. Me miró entonces. Realmente. Miró, como viendo cuán poco leverage le quedaba. Habrías dicho sí. No respondí de inmediato. No porque no supiera, sino porque la respuesta importaba. Habría escuchado, dije. Eso es lo que no me dieron chance de hacer. Camila miró a otro lado. Entonces, ¿qué ahora mantuve la mirada de Mateo? Ahora díganme qué esperaban que pasara cuando entraron aquí. Abrió la boca. Luego la cerró. La verdad estaba ahí, expuesta y sin guardia. Esperaba que yo lo arreglara. No alcé la voz. No necesitaba. La verdad ya había hecho el trabajo por mí. Hay una forma en que pueden quedarse, dije. Mateo alzó la vista. La esperanza destellando demasiado rápido antes de poder detenerla. Camila se enderezó, ya preparando negociar. ¿Qué forma?, preguntó Mateo. La misma que todos los demás, respondí. Camila frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Significa sin títulos, dije. Sin acceso especial, sin atajos. Los hombros de Mateo se relajaron. Solo un poco. Podemos manejar eso. Escuchen primero, dije. Lo hicieron. No tienen cuarto privado. Continué. Comparten una cabañita pequeña. Siguen el horario. Contribuyen. La boca de Camila se abrió. Contribuir como trabajo. Dije, trabajo real. Mateo parpadeó. ¿Quieres decir quehaceres? Quiero decir responsabilidad. Respondí. Cocinar, limpiar, mantenimiento, rotación en el huerto. Asesoría financiera. Camila soltó una risa corta. ¿Estás bromeando? No lo estoy. Mateo cambió su peso. Asesoría sí. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó. Lo que tome, dije. Hasta que puedan pararse solos sin alcanzar el apoyo de alguien más. Camila cruzó los brazos. Esto no es un albergue. No, dije. Es una comunidad. Mateo miró alrededor. Inquieto ahora. ¿Y el dinero? Hay un estipendio. Dije, modesto. Ganado semanal. Suficiente para lo básico. Nada más. Camila negó con la cabeza. Tenemos gastos. ¿También todos aquí?, dije. Aprendieron a planear. Mateo tragó. Y nuestra deuda la manejan, dije. Con guía. Con responsabilidad. La voz de Camila se afiló. Nos estás pidiendo vivir como adultos. Terminé. Mateo me miró, buscando la versión de su madre que suavizaría, que diría que era temporal, que cedería.
No la encontró. Entonces, sin ayuda, dijo en voz baja. Les estoy ofreciendo ayuda. Respondí. No rescate. Camila resopló. Esto es castigo. Es estructura. Dije. Hay diferencia. Mateo se frotó las manos, pensando. ¿Y si decimos no? Entonces se van, dije. Hoy. Camila rió de nuevo. Más fuerte esta vez. Realmente nos echarías. Me negaría a dejar que alguien dañe lo que construí. Respondí. Mateo tensó la mandíbula. Estás eligiéndolas sobre nosotros. Estoy eligiendo estándares. Dije. Aplican a todos. Camila se acercó a él, susurrando agudamente. Esto es humillante. Mateo no le respondió. Aún me miraba. No cederás, dijo. Ya cedí, respondí. Por décadas. Asintió lentamente, absorbiendo eso. Y esto es final. Sí. La voz de Camila bajó. Fría. Si nos quedamos, controlas todo. No, dije. Las reglas lo hacen. Mateo tomó un respiro. Luego otro. Miró hacia el pasillo. Hacia la pared. Hacia los sonidos de movimiento más profundo en la casa. Hacia una vida que requeriría más de él que solo aparecer con expectativas. Dudó. No porque no pudiera hacer el trabajo, sino porque no podía tomar nada mientras lo hacía. Esperé. Manos quietas. Postura abierta. Ofreciendo nada más que lo que ya había dicho. La elección estaba entre nosotros. Clara e inmóvil. Mateo no respondió mi oferta de inmediato. Se quedó ahí, como si la decisión fuera algo que pudiera posponer, hasta que la habitación se suavizara alrededor. Camila no tenía esa paciencia. Esto es degradante, dijo, lo suficientemente fuerte para que la palabra alcanzara cada rincón. No vinimos aquí para ser tratados como si estuviéramos mendigando. Mantuve la voz nivelada. Entonces, no mendiguen. Elijan. Los ojos de Mateo flicaron hacia el pasillo de nuevo, donde pasos suaves se movían en el fondo. Bajó la voz, como si el control regresara en el momento en que no hablaba frente a testigos. ¿Podemos hablar en privado?, preguntó. No hay versión privada de esto. Respondí. Ahí fue cuando la puerta al final del pasillo se abrió. Paloma salió. Un cuaderno en una mano. Su otro brazo alrededor de una niña pequeña perchada en su cadera. El cabello de la chiquita estaba atado en una cola desordenada. Sus mejillas sonrosadas por el calor de ser cargada. Paloma pausó al ver a Mateo y Camila. Cambió su peso. Protectora sin ser obvia. Perdón, dijo suavemente. ¿Puedo volver? No, dije. ¿Estás bien? La mirada de Camila barrió sobre ella, rápida y despectiva. ¿Es esa la bebé de las fotos? El agarre de Paloma se apretó. Es mi hija. Mateo miró un momento. Luego habló sin pensar. Entonces esta es una de ellas. Paloma parpadeó. Una de quien Camila agitó la mano como si la respuesta fuera obvia. Los proyectos. La palabra golpeó el aire y no se movió. No pertenecía ahí. Era demasiado afilada, demasiado fea. La cara de Paloma se quedó quieta. No discutió, no se defendió. Solo sostuvo a su hija más cerca. Sentí algo dentro de mí asentarse, como un candado encajando. Mateo miró a Camila, luego de vuelta a Paloma, y en lugar de corregirlo, se inclinó en ello. Mi mamá siempre ha tenido debilidad por gente que no puede manejarse, dijo, como explicando un defecto a su esposa. La hace sentir útil. Los ojos de Paloma se abrieron, no con shock, más como reconocimiento, como si hubiera oído una versión de esa frase antes, en otra casa, de otro hombre. Di un paso adelante. Basta. Mateo me miró, irritado. ¿Qué estoy siendo honesto? No, dije. Estás siendo cruel. Camila resopló. Por favor. Solo estamos diciendo lo que es. Construiste toda una vida alrededor de mujeres que ni siquiera pueden cuidarse solas. La boca de Paloma se abrió. Luego se cerró. Su hija metió la cara en su hombro.
sintiendo la tensión sin entenderla. La voz de Mateo se endureció, envalentonado por el acuerdo de Camila. ¿Y quieres que vivamos como ellas, fregando pisos, compartiendo cabañas, como si fuéramos iguales? El silencio se extendió por el pasillo. No mi silencio. El silencio de la casa. Porque los pasos ya no eran faint en el fondo. Estaban más cerca ahora. Medidos, intencionales. Adele apareció primero, entrando al pasillo como si perteneciera ahí. Porque lo hacía. No miró a Mateo de inmediato. Miró la cara de Paloma, a la niña aferrada a ella, y luego se movió para pararse a su lado sin pedir permiso. Isabel vino después, calmada, compuesta, ojos afilados. Se detuvo cerca de la pared, manos cruzadas, observando. Nadie habló, nadie necesitaba. La sonrisa de Camila flaqueó. ¿Quiénes son ustedes?, exigió, como si su pregunta pudiera poner a todos en orden. Adela respondió, voz firme. Alguien que no tolera faltas de respeto en esta casa. Mateo rió una vez. Amargo. ¿Faltas de respeto? Soy su hijo. La mirada de Isabel se encontró con la suya. Eso lo hace peor. La boca de Mateo se apretó. Están actuando como si fueran dueñas de este lugar. Los labios de Adela se apretaron en una línea delgada. No lo somos. Lo protegemos. La voz de Camila subió. ¿De qué? De la familia de la arrogancia, dijo Isabel. Paloma finalmente habló. Su voz baja pero clara. No quiero problemas. No los trajiste, dije. Mateo se volvió hacia Paloma, la irritación curvándose en algo más feo. No finjas inocencia. Estás aquí parada como si te debieran lástima. Paloma se encogió. No dramáticamente. Solo lo suficiente para mostrar que sus palabras encontraron un moretón viejo. Adela dio un paso adelante. Pequeña pero inquebrantable. No le hablarás así. Mateo resopló. ¿O qué lo miré? Realmente lo miré. El hombre frente a mí no era el niño que una vez protegí de raspaduras y corazones rotos. Era un hombre adulto que podía elegir sus palabras y estaba eligiendo dañar. «O se van», dije. La cara de Camila se torció. «Porque dijo la verdad, porque se rebeló», respondí. Mateo apretó las manos. «Entonces eso es. ¿Un comentario y nos echas?» «No fue un comentario», dije. «Fue la facilidad, la comodidad que tienes al hablar de gente como si fueran menos que tú». Camila espetó. «Son extrañas. Son humanas», respondí. «Y no son tu moneda de cambio». Mateo miró alrededor del pasillo, a las mujeres paradas con Paloma, a la pared detrás de ellas. A mí, por primera vez desde que llegó, se veía superado en número no por cuerpos, sino por algo que no podía discutir. «Decencia», tragó. «Mamá, estás dejando que te vuelvan en nuestra contra». No me moví. «No», dije. «Tú me volviste en contra de lo que te has convertido». La niña en la cadera de Paloma alzó la cabeza y miró a Mateo. Sus ojos amplios, curiosos, sin miedo. Demasiado joven para entender por qué los adultos intentan hacer pequeños a otros. Mateo miró a otro lado primero. Ese fue el momento en que la línea se volvió permanente. No alcé la voz cuando les pedí sentarse. No lo hicieron. Mateo estaba cerca de la mesa. Brazos cruzados, mandíbula tensa. Camila flotaba sosas a su lado. Su postura defensiva, como si la habitación misma se hubiera vuelto hostil. Las mujeres se quedaron donde estaban, calladas y presentes, sin intervenir, sin retroceder. Caminé a mi escritorio y abrí el cajón de abajo. El sonido fue ordinario. Madera deslizándose, papel moviéndose, nada dramático. Eso había aprendido. Era cómo llegaban las consecuencias reales. Mateo miró mis manos. «¿Qué estás haciendo?» «Terminando esto», dije.
Puse la carpeta en la mesa y la deslicé hacia él. Se detuvo a 1 centímetro de sus dedos. «¿Qué es eso?», preguntó Camila. «Léanlo», dije. Mateo dudó. Luego la abrió. Sus ojos se movieron rápido al principio, escaneando por reassurance, por algo familiar. Luego, más lento. El color en su cara se fue de nuevo. Pero esta vez no había confusión, solo reconocimiento. «Esto no puede ser cierto», dijo. «Lo es», respondí. Camila se inclinó sobre su hombro. «¿Qué es, Mateo?», no respondió. Su boca se abrió una vez, luego se cerró. Volteó una página, luego otra. Camila le arrebató la carpeta. «No estás hablando en serio». «Lo estoy», dije. Leyó en silencio, sus labios moviéndose mientras seguía las líneas. Vi el momento en que la comprensión se asentó. Siempre lo hace, justo después de la incredulidad. «No hay nada aquí sobre nosotros», dijo al fin. «Eso es correcto», respondí. La voz de Mateo se quebró a través de su control. «Soy tu hijo, y yo soy tu madre», dije. «Eso no te hace beneficiario», negó con la cabeza. «Así no funciona esto». «Es exactamente como funciona», dije. «Por eso lo preparé hace años». Camila volteó al final. «Este lugar, esta propiedad está protegida. Sí, de reclamos familiares», dijo, incrédula. «Sí». Las manos de Mateo se apretaron. «Planeaste para esto». «Planeé para límites», corregí. «Esto es como se ven por escrito». Me miró, ojos afilados ahora, el dolor tratando de pasar por indignación. «Asumiste que me aprovecharía de ti. Observé tus patrones. Dije... Luego ajusté en consecuencia». Camila resopló. «Entonces eso es. Aparecemos y nos sirves papeles». «No les serví nada», respondí. Les mostré la realidad. Mateo cerró la carpeta de golpe. «Esto es castigo». «Esto es protección», dije. El castigo habría sido dejarlos quedarse y destruir lo que no respetan. Camila rió amargamente. «Confías más en extrañas que en tu propio hijo». «Confío en el comportamiento», dije. «No en títulos». Mateo se acercó más, bajando la voz. «Me cortaste, me elegí a mí misma», respondí. «Y a la gente que eligió responsabilidad». Me miró, buscando debilidad, culpa, la versión de mí que cedería bajo presión. No la encontró. «¿Crees que esto te hace poderosa?», dijo. «No», dije con calma. «Me hace segura». Camila tiró la carpeta de vuelta a la mesa. «Entonces no hay herencia, no hay respaldo, hay responsabilidad», dije. «Hay trabajo, hay dignidad». Mateo rió. «Hueco. Construiste un sistema entero solo para mantenernos fuera. Lo construí para mantenerme completa», dije. «Ustedes se excluyeron al negarse a respetarlo». La habitación estaba quieta, no tensa, asentada. Adela cambió un poco. «No adelante, no atrás». Isabel me miró a los ojos y asintió una sola vez. Paloma estaba callada, su mano descansando en la espalda de su hija, firme y presente. Mateo miró alrededor, finalmente viendo la verdad que había perdido desde el principio. Esto no era una casa esperando ser reclamada. No era una madre esperando ser convencida. Era una estructura que no lo necesitaba. «Realmente lo pensaste bien», dijo. «Sí», respondí. «Mucho antes de hoy». La voz de Camila bajó. «Entonces, ¿qué se supone que hagamos ahora?». Crucé las manos en la mesa. «Tomar responsabilidad por sus elecciones». Mateo tragó. «¿Y si no podemos?». «Entonces se van», dije. «Y lo hacen sin fingir que les debían más». Miró la carpeta de nuevo. «A la finalidad entintada en cada página. Sin resquicios. Sin apelaciones. Sin leverage. Por primera vez desde que llegó, entendió algo esencial. No quedaba nada aquí para que tomara. ¿Cómo suena la derrota cuando nadie grita?». Mateo no discutió después de eso. El silencio que siguió no era el aturdido de antes.
Era más pesado, asentado, del tipo que viene cuando alguien se da cuenta de que no hay versión de esta conversación donde gane. Se quedó ahí con las manos a los lados, mirando la carpeta como si aún pudiera cambiar de idea. Camila fue la primera en moverse. «Entonces eso es todo», dijo. «Estamos terminados». No respondí de inmediato. Miré a Mateo en su lugar, sus hombros tensos, pero sus ojos opacos. Ya no estaba enojado. Estaba calculando daños. «Sí», dije al fin, «eso es todo». Camila rió por lo bajo. «Eres increíble, lo sé», respondí. «Por eso funciona esto». Mateo alzó la cabeza. «Realmente no nos ayudarás». «Ofrecí ayuda», dije. La rechazaron en el momento en que requirió esfuerzo. Asintió una vez, como archivando eso para después, para una versión de la historia, donde sonaría razonable. «Estás eligiendo este lugar sobre tu propio hijo». «Estoy eligiendo lo que sobrevive», dije. No respondió. Caminó junto a mí hacia la puerta sin mirar atrás. Sus pasos lentos, deliberados, como si la velocidad lo hiciera sentir como una pérdida. Camila dudó, ojos saltando entre las mujeres en la habitación y la pared detrás de ellas. «Te arrepentirás», dijo, su voz quebradiza. La miré. Ya dejé de arrepentirme. Ahí fue cuando Mateo pausó en la puerta. Su mano flotó sobre la manija. Por un momento pensé que se volvería. Diría algo que importara. Se disculparía. Pediría quedarse bajo las reglas que había puesto. En lugar, exhaló y dijo: «Pensé que siempre estarías ahí». «Lo estoy», respondí. «Solo no para esto». Asintió de nuevo. Una vez. Luego abrió la puerta. Aire frío entró de golpe. El sonido llenó el pasillo brevemente, afilado y limpio. Salió sin tomar su maleta, sin su chamarra, sin nada de lo que había traído. Camila lo miró, sorprendida. Mateo no se volvió. Agarró su bolsa y lo siguió. Tacones cliqueando más rápido ahora. En el umbral, se detuvo y me miró una última vez. «Esto no termina aquí», dijo. «Sí termina». Respondí, resopló. Pero no había calor en ello, solo miedo. Salió, cerrando la puerta detrás de ella más fuerte de lo necesario. La casa se quedó en silencio. No el silencio tenso de antes. No el de espera, uno diferente, uno terminado. Adela soltó un aliento que había estado conteniendo. Isabel cambió su peso. Luego me miró. «¿Estás bien?», asentí. «Sí». Paloma estaba cerca de la pared. Su hija dormida contra su hombro ahora. «Lo siento», dijo suavemente. «Sí causamos». «No lo hicieron», dije. «Lo aclararon». Asintió, entendiendo más de lo que había dicho. Caminé a la puerta y la cerré con llave. El sonido del cerrojo deslizándose fue suave, casi gentil. Afuera, podía oír voces amortiguadas, Mateo y Camila discutiendo en tonos bajos. Palabras que no distinguía. No intenté. Me volví a la habitación. Las mujeres aún estaban ahí. No esperando instrucciones. No mirándome por señales. Solo presentes. Isabel habló en voz baja. «La cena es en 1 hora. Ahí estaré», dije. Nadie preguntó si quería sentarme. Nadie revoloteó. Confiaban en que me cuidaría, de la misma forma que habían aprendido a Cetrias a hacerlo. Más tarde, cuando el ruido afuera se fue y el camino de la sierra cayó en silencio de nuevo, caminé por el pasillo una vez más. La pared no había cambiado. Los rostros aún estaban ahí, firmes, elegidos. Mateo había venido buscando refugio. Se fue sin siquiera llevar su equipaje. Y por primera vez, entendí lo que realmente había perdido ese día. No una casa, sino el último lugar donde sus suposiciones podían seguirlo sin control. ¿Qué queda cuando el ruido se va? La mañana regresó sin ceremonia. Isabel tocó una vez y entró, ya leyendo la habitación. «El café está listo», dijo. «Adela está checando el inventario.
Paloma preguntó si podía tomar el turno temprano en la cocina. Dile que sí, dije, y gracias. Isabel sonrió y se fue, sin seguimiento, sin preocupación sobre la rutina. Eso, más que nada. Me dijo que la casa había aceptado lo que pasó y seguí adelante. En la cocina. Adela estaba en la encimera, pluma detrás de la oreja, contando en voz baja. Alzó la vista. Nos falta arroz, dijo. Ajustaré el menú. Usa los frijoles, respondí. Asintió, ya escribiendo. Lo haré funcionar. Paloma llegó un momento después, su hija balanceada en una cadera, cabello aún revuelto por el sueño. Puedo encargarme del desayuno, dijo. Si está bien. Lo está, le dije. Dudó. Luego agregó. Gracias. Por ayer no necesitabas defensa, dije. Necesitabas respeto. Bajó la vista a su hija. Luego a mí. Importó. La estufa se encendió. La tetera siguió. Platos se movieron. La vida retomó su forma sin pedir permiso. Noté la ausencia de culpa como notas la ausencia de dolor después de una larga enfermedad. No era alivio exactamente. Era alineación. Todo estaba donde pertenecía. En la mesa larga. Isabel extendió horarios. El taller está lleno esta tarde, dijo. 3 nuevas llegadas la próxima semana. Bien, dije. Estamos listas. Adela alzó la vista. Siempre lo estamos. Más tarde, mientras la casa se llenaba de voces y trabajo. Pasé el pasillo principal sin detenerme. La pared no pedía atención. No necesitaba reconocimiento. Simplemente existía. Haciendo lo que siempre había hecho, recordándole a quien se parara frente a ella, que pertenecer se construye, no se hereda. Después del almuerzo, salí brevemente a tomar una llamada del contratista. El barandal estará reforzado para el viernes, dijo. Si el clima lo permite, hazlo, dije. La seguridad primero. Rió. Siempre dices eso. Porque siempre es verdad, respondí. Cuando colgué, me di cuenta de que algo más se había quedado conmigo, claridad, del tipo que no titubea cuando se le desafía. En la tarde, la voz de Camila no resonaba en mi cabeza. La decepción de Mateo no presionaba mis costillas. No había urgencia de revisitar la conversación, suavizar un borde, reconsiderar un límite. La decisión se había sentado en permanencia. Isabel me encontró junto a la ventana más tarde. No comiste mucho, dijo. Lo haré, respondí. Solo estoy estable, asintió. Eso es bueno. Adela pasó con una caja de verduras. Estamos probando una sopa nueva esta noche, dijo. Si sale mal, fingiremos que fue intencional. Sonreí. Eso es liderazgo. Me sonrió de vuelta y siguió. Al caer la tarde, la casa se llenó de nuevo. No con tensión, sino con coordinación, con propósito. La gente preguntaba y esperaba respuestas. Ofrecía ayuda y aceptaba el no cuando se daba. Nadie revoloteaba. Nadie asumía. En la cena, Paloma rió por algo que dijo Isabel. Un sonido que se extendió. Su hija golpeó una cuchara contra la mesa. Encantada. Adela la corrigió suavemente y siguió comiendo. Nadie me miró para ver cómo me sentía. Confiaban en que lo manejaría. Después, cuando los platos estaban hechos y las luces bajas, me quedé sola en el pasillo un momento. No para duelo, para confirmar. Lo que se quedó no era solo la casa o la gente dentro. Lo que se quedó era la estructura que lo hacía posible, las reglas que protegían la dignidad, el entendimiento de que el cariño no requiere rendición. Apagué la última luz y caminé hacia mi cuarto sin mirar atrás. Nada me persiguió, nada siguió, y todo lo que importaba seguía justo donde pertenecía. El mensaje llegó meses después, en una mañana tranquila cuando nada era urgente.
Reconocí el nombre de Mateo antes de abrirlo. No sentí temor, no sentí esperanza, sentí preparación. Mamá empezaba, sin saludo más allá, sin disculpa aún, solo la palabra que usaba cuando quería sonar pequeño. Escribió que había empezado terapia. Escribió que el negocio se había derrumbado después de que él y Camila se separaran. Escribió que la deuda había crecido antes de menguar y que vivir sin red de seguridad lo había forzado a ver cosas que había ignorado por años. No entendía lo que construiste. Dijo, pensé que el cariño significaba acceso. Me equivoqué. Dejé el teléfono y terminé mi café antes de leer el resto. Cuando lo tomé de nuevo, las palabras aún estaban ahí, esperando pacientes, como si no tuvieran otro lugar a donde ir. Escribió sobre vergüenza, sobre ira, sobre noches en que repetía nuestra última conversación, buscando una frase que pudiera deshacer. Escribió que Camila me culpaba por todo y que ya no la corregía. Escribió que la terapia le había hecho ver cuán a menudo tomaba sin pedir, cuán fácilmente confundía disponibilidad con obligación. No espero nada. Agregó, solo necesitaba que supieras que lo veo ahora. Lo leí una vez, luego otra, lentamente. Isabel pasó por la puerta. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, dije, solo leyendo. Asintió y siguió caminando. Sin revoloteo, sin preocupación que manejar. Miré el teléfono de nuevo. Mateo había escrito mucho tiempo. Eso era obvio. El mensaje tenía peso, esfuerzo. Del tipo que me habría impresionado una vez. Pensé en responder, no para reconciliar, no para invitarlo de vuelta, solo para reconocer el trabajo. No lo hice, no porque estuviera enojada, no porque quisiera que doliera, sino porque el mensaje pedía algo de mí, aunque sin decirlo. Pedí alivio, absolución, el consuelo callado de saber que alguien recibiría el peso que finalmente estaba dispuesto a cargar. Ya le había enseñado la lección más importante que tenía. No le das tu carga a la persona que heriste y lo llamas sanación. Esa tarde, Adela se detuvo en mi escritorio. Los números están equilibrados, dijo. ¿Podemos seguir con las reparaciones? Bien, respondí. Dudó. Pareces más ligera. Lo estoy, dije. Paloma entró después, su hija tirando de su manga. Vamos al pueblo, dijo. ¿Necesitas algo? No, dije. Gracias. Mientras el día avanzaba, el mensaje se quedó sin abrir en mi pantalla, como un objeto que ya había servido su propósito al ser visto. Esa noche, cuando la casa se aquietó y estuve sola de nuevo, lo abrí una última vez, no para releerlo, para terminarlo. Presioné borrar. No hubo rush de triunfo, no liberación dramática, solo una certeza calmada asentándose. El trabajo de Mateo era suyo ahora, su arrepentimiento, su reparación. El mío ya estaba hecho. La expansión no empezó con un anuncio. Empezó con una lista. La cabaña 3 necesita cableado nuevo, dijo Isabel, golpeando el portapapeles con su pluma. Adela ya consiguió los materiales. Prográmalo para el jueves, respondí, sin prisa. Hay lista de espera, agregó Paloma, asentando a su hija en su cadera. 3 mujeres de Chihuahua, una de Durango. Llama primero a la de Durango, dije. Está más cerca. Asintieron y siguieron. Así se tomaban decisiones ahora con calma, sin urgencia disfrazada de importancia. El refugio creció porque estaba listo, no porque alguien lo exigiera. Al final de la temporada, agregamos 2 cabañas y un taller compartido. Adela entrenó a 2 residentes para manejar las compras. Isabel se retiró de la supervisión diaria y mentoró a una mujer que nunca había balanceado un presupuesto antes de llegar aquí.
Paloma tomó un curso de certificación y empezó a trabajar noches en la clínica del pueblo. Su hija aprendió el ritmo de la casa antes que el abecedario. En la cena una noche, Adela puso una olla y sonrió. «Estamos alimentando a 12 ahora», dijo. «Y nadie está pidiendo prestado contra el mañana. Ese es el objetivo», dije. Isabel alzó su vaso de agua. «Por la sostenibilidad». Nadie brindó. Comimos. El trabajo cambiaba a la gente de formas que el aplauso nunca podía. Hombros se enderezaban. Voces se firmaban. Cuando surgía conflicto, se atendía. No se posponía. Cuando alguien flaqueaba, el sistema lo sostenía sin hacerlos pequeños. Una tarde, una mujer llamada Ruth llegó con una sola bolsa y una mirada que había aprendido así esperar decepción. Isabel la recibió en la puerta. «Empezamos con orientación», dijo Isabel suavemente. «Luego almuerzo». Ruth asintió. Preparándose, vi desde el pasillo mientras Paloma le daba a Ruth un horario y Adela explicaba las reglas. No con advertencias, con claridad. Ruth escuchó, preguntó, tomó notas. Cuando alzó la vista, había alivio en sus ojos no porque fuera rescatada, sino porque sabía qué se esperaba de ella. Esa noche, Isabel se detuvo en mi oficina. «Tú hiciste esto», dijo. «Lo hicimos», respondí. Negó con la cabeza. «Tú pusiste el estándar». Pensé en la pared del pasillo principal, inalterada y completa. Rostros agregados con el tiempo, no como decoración, sino como registro. Cada nombre ganado, cada marco colocado a mano. El poder, aprendí, no era control. Era consistencia, dignidad aplicada en silencio. Cada día, sin excepción. El mensaje de Mateo nunca regresó. No lo busqué. El trabajo no requería cierre de él. Requería atención al presente. Y esa atención ya estaba ocupada. Una mañana, mientras revisábamos los números trimestrales, Adela deslizó un papel hacia mí. «Podemos financiar el programa de entrenamiento todo el invierno», dijo, «sin dinero de afuera». «Bien», dije. «Manténganlo así». Más tarde, cuando la casa se asentó en la tarde, Paloma se quedó en la puerta. «Elena», dijo, dudando. «Me aprobaron el departamento». «Eso es maravilloso», dije. «Me quedo hasta fin de mes», agregó rápido. «Quiero terminar la rotación». «Termina fuerte», le dije. Sonrió. Del tipo que no pide permiso. Cuando la gente piensa en venganza, imagina espectáculo. Una escena. Un ajuste de cuentas que deja quilas a alguien más disminuido. Lo que construí era más callado. Permanente. No necesitaba testigo. Mi hijo vino buscando acceso. Se fue con la lección de que el cariño no iguala derecho. Esa lección no lo hirió. Me liberó. Cerca del fin de la semana, Isabel pegó el nuevo horario en la puerta de la cocina. «Orientación a las 8», dijo. «Taller a las 10». Adela rió. «¿Te encanta un día lleno?» «Me encanta uno terminado». Respondí. «Si esta historia se quedó contigo, dale like y deja un comentario. Dime de dónde la estás leyendo o qué límite estás aprendiendo a sostener. Suscríbete si quieres más historias sobre justicia callada y el poder de elegirte a ti misma». Apagué la luz de la oficina y caminé el pasillo una vez más. La pared reflejaba la habitación de vuelta firme, inquebrantable. Nada aquí podía ser tomado por fuerza o suposición. Todo aquí existía porque estaba protegido. Si alguien confundiera tu cariño con acceso, ¿aún abrirías la puerta?